Muy buenas noches. A partir de esta noche y durante todos los días de esta semana, este horario será ocupado por nuestro compañero Mauricio Gómez, quien presentará 5 informes sobre la corrupción en Colombia. El de esta noche trata sobre la corrupción en contratación. Mauricio Gómez. La corrupción es el cáncer que afecta a todos los países del mundo. En Colombia ha tenido 2 aliados, uno viejo, la politiquería, y desde hace unos 40 años, el narcotráfico, que permeó a toda la sociedad y logró asesinar a un ministro y un exministro de Justicia e imponer a un presidente. Como la corrupción pulula en todo el territorio nacional, escogimos 2 ciudades muy distintas y distantes para verlas con la lupa de la corrupción: Ciénega de Oro en Córdoba e Ibagué en el Tolima. Ciénega de Oro tiene 30.000 habitantes en el casco urbano y otros 30.000 en el campo. Este municipio es un buen ejemplo de corrupción permanente. En el 2004, con una inversión de 1.700 millones, se construyeron 2 lagunas de oxidación que recibirían las aguas residuales de la ciudad. Sin embargo, las lagunas nunca fueron conectadas al sistema sanitario por falta de una servidumbre que debía otorgar la familia del último alcalde, Eduardo Elías Sarur. Hoy las aguas residuales siguen yendo sin tratamiento alguno al caño Aguas Prietas, que desemboca más adelante en la Ciénaga Grande de Lorica. Por esta contaminación, la CBS sanciona al municipio y la última multa fue por 280 millones de pesos. Hoy, el agua del acueducto llega 3 horas diarias y nunca se sabe si será de día o de noche. Hoy no estamos recibiendo los recursos de SGP, de agua potable y saneamiento básico, ya que la administración anterior no presentó una información en el SWIFT donde estaba la estratificación. Hoy en día ya esos recursos, más de 2.000 millones de pesos, no están entrando al municipio, sino que van al departamento. El exalcalde Sarur hizo de las suyas antes de dejar su cargo en diciembre. A unos 10 kilómetros de la ciudad existían los humedales conocidos como Charcoají, hoy desaparecidos por el último alcalde, que los secó apropiándose de 30 hectáreas de baldíos de la nación para construir 6 grandes piscinas para la cría de peces. Una investigación de la Corporación de los Valles del Sinú y San Jorge determinó que los trabajos violaron todas las normas ambientales y se impuso una sanción de 64 millones de pesos al municipio en cabeza del exalcalde Sarur, pues por omisión no investigó quiénes eran los dueños de los terrenos y no detuvo los trabajos. Es un secreto a voces que los dueños en las escrituras donde desaparecieron los humedales son testaferros del alcalde, quien aparece bañándose en una de las piscinas que creó. Hemos hecho las obras correctivas como son el arillón de Charcoají, el levantamiento de la carretera. El líder comunal Aníbal Coronado denunció en un canal local de Montería hace 3 meses estas irregularidades y para silenciarlo fue asesinado en febrero. Siempre he sido presidente de la Junta. El exalcalde Sarur está siendo investigado por la Fiscalía por ese asesinato. El señor Sarur tampoco defendió a su ciudad frente a 27 pleitos millonarios por pensiones que un alcalde en el 2010 acordó pagar sin que tuvieran derecho a ello. Entre los funcionarios estaban personas que nunca trabajaron para el municipio o que no tenían los años de trabajo para tener una pensión. Esas cesantías costarán a este municipio sin recursos 9.293 millones de pesos que habrá que pagar con prioridad por ser una deuda laboral. Y no es el primer saqueo por cesantías en Ciénega de Oro. El 27 de octubre del 2007, por descontento con un resultado electoral, la alcaldía fue quemada con su historia laboral y se puso de moda demandar a la alcaldía por prestaciones laborales con la sola ayuda de supuestos testigos.
A un trabajador que laboró solo 8 años le reconocieron pensión y además un retroactivo por 280 millones de pesos, y la alcaldía no se defendió. Aquí la defensa del municipio ha sido pésima. En todo han condenado al municipio. No defienden al municipio en los litigios de las pensiones, no defienden al municipio en absolutamente nada. El municipio en los 4 años anteriores no ganó un solo proceso. De la pequeña Ciénega de Oro con 30.000 habitantes fuimos a Ibagué, capital del Tolima y que cuenta con 600.000 habitantes. Este es el panóptico que dejó de ser cárcel en el año 2000. Se ha querido restaurar esta vieja edificación y dejarla como nueva, pero todavía no se tiene claro qué se quiere hacer allí, si oficinas, un centro comercial o un museo. Desde el 2003 se han invertido 12.000 millones de pesos en su restauración, parte de los cuales se fue en la reparación total del techo, que hoy es ya una coladera. Y otra parte del dinero, que era para recuperar arquitectónicamente el viejo edificio, se invirtió en auditorios y cafeterías nuevos que no estaban contemplados en el proyecto. Las obras no se han recibido por muchos errores y defectos en su construcción, y por la ausencia de una interventoría se tienen escalones de distinta altura y terminados de pésima calidad en el conocido hoy como Hueco Negro de Ibagué. El Hospital Federico Lleras Acosta de Ibagué, inaugurado en 1968, es de tercer nivel y el de mayor complejidad y tecnología en el departamento del Tolima. En el año 2009 quiso crecer en servicios de cirugía de segundo nivel como los partos por cesárea o de alto riesgo, y para ello compró la clínica del Limonar, que pertenecía al Seguro Social, por 10.000 millones de pesos hace 4 años. Con ello, el hospital quedó colgado. La nómina entre el 2010 y el 2013 se aumentó en un 137%, las nuevas cirugías no aportaron el dinero esperado y los costos de los servicios se subieron por los traslados de una clínica a otra. Al cierre del 2015 tuvo un déficit presupuestal de 76.000 millones de pesos y deudas con los proveedores por 86.000 millones de pesos. Hoy tiene 139.000 millones de pesos en cuentas por cobrar que le deben, pero el 80% es una cartera mayor a 6 meses, o sea, de difícil cobro. Este es el caso típico de un hospital público que por politiquería duplicó su nómina, llevándolo a su quiebra. También hay problemas con el acueducto complementario de Ibagué, que lleva 18 años en construcción. El río Conveima, que viene del Nevado del Tolima, provee de agua a Ibagué. Siempre que hay un aguacero fuerte, se cierran las bocatomas del acueducto porque el agua está muy turbia y la ciudad se queda sin servicio hasta que las aguas se aclaren. Luego hay que sacar el aire de las tuberías, por lo que el cierre de las bocatomas de 1 hora puede interrumpir el servicio por 5 horas. La solución es tener una fuente alterna al río Conveima. Esa fuente alterna es el río Cocora, y desde el año 99 se tuvieron diseños para el nuevo acueducto, pero este no despegó. El anterior alcalde de Ibagué prometió desarrollar la fase 1 del proyecto y en un contrato lleno de líos jurídicos hizo la mitad de los 4 kilómetros 700 metros prometidos. Aparecen facturas pagadas por 28.000 metros cúbicos de excavaciones. Parte de esa tierra se botó al río, otra parte desapareció y se crearon cortes de 90 grados en el barranco que no fueron compactados, lo que ha creado numerosos derrumbes, y se dejaron además gigantescas piedras en la vía hacia Cocora. A pesar de todos los problemas, las obras fueron recibidas y pagadas sin haber sometido a las tuberías a una prueba hidráulica. Hasta ahora se han gastado 22.532 millones en el acueducto complementario. El resto de la obra se hará con recursos del gobierno, lo que duraría, si no se roban el dinero, 3 años más a partir de julio. Esa es una frase que está en boca de todos los ibaguereños hoy en día, desde hace mucho rato atrás. Está en boca de los ibaguereños porque aquí nunca pasa absolutamente nada. Suceden unos hechos de corrupción impresionantes, grandísimos, todo el mundo lo ve, todo el mundo sabe que ha habido corrupción, pero nunca pasa nada. De todas las pesquisas que ha hecho la red de veedurías del Tolima, ¿ha habido alguien investigado después de eso? Revisar la red de veedurías del Tolima ha radicado sendas investigaciones debidamente soportadas
desde todo punto de vista, con suministro de documentos, información técnica, muy bien sustentado todo, pero no ha pasado nada. Es decir, llevamos 15 años ladrándole a la luna. El mínimo 14. Pero la tapa de la corrupción en Ibagué han sido los fallidos Juegos Nacionales de finales del año pasado. Los Juegos se otorgaron a esa ciudad el 31 de marzo del 2012, o sea, 3 años y 8 meses antes de su inauguración. Su costo se estimó en 120.000 millones de pesos. Los problemas empezaron con la adjudicación en solo 4 días por parte de la alcaldía de Ibagué de los contratos de diseño a la empresa española TIPSA S.A. por 11.500 millones de pesos, cuando por mucho podrían costar una tercera parte de esa suma. Aparece un edificio por 490 millones, 4.900 millones, casi 5.000 millones, el diseño. Esto es lo más inaudito que puede haber en Colombia, en el mundo. Las obras de los escenarios deportivos no avanzaron, pues el dinero lo saquearon en sueldos como estos. El gerente del proyecto, 66.352.000 pesos mensuales, 5 directores de consultoría por 36.192.000 pesos mensuales cada uno, 3 ingenieros civiles geotécnicos por 36.192.000 pesos mensuales cada uno, 5 ingenieros civiles de estructuras por 31.668.000 pesos mensuales cada uno. Otro dato curioso, en CDs, papelería y fotocopias se pagaron 334 millones de pesos en 4 meses. Las 3 licitaciones para todos los escenarios deportivos nuevos estuvieron amarradas, pues para cada una solo se presentó un solo oferente. Lo mismo ocurrió con la remodelación del estadio de fútbol. En su momento se rumoró que varios de los contratos fueron entregados a contratistas con vínculos con el narcotráfico. Orlando Arciniegas, abogado de la alcaldía, dijo: no es necesario tener interventoría en este contrato de diseños, así la alcaldía se ahorra ese dinero. Pues no hubo interventoría, lo que llevó al saqueo del dinero y al fracaso de los juegos. ¿Cuánto tiempo antes se dio cuenta que no iban a funcionar? Me di cuenta meses después de que nos adjudicaron los juegos. En consecuencia empecé a motivar a la dirigencia deportiva. Me dirigí directamente al señor Luis H., alcalde de Ibagué, al señor gobernador, al señor también director nacional de Coldeporte, y después de unos meses que tampoco había ninguna reacción, ninguna organización y ningún planteamiento positivo, me dirigí al presidente de la República expresándole que habían dificultades y que la situación era tan preocupante porque el tiempo corría que era necesario, sabio y sensato, aplazar los juegos para que Ibagué hiciera verdaderamente unos juegos excelentes. A pesar de la gravedad de las denuncias, el alcalde de Ibagué, el director de Coldeportes y el mismo presidente de la República, en lugar de aplazar los juegos, insistieron en su realización. Ibagué va a tener nuevas piscinas acuáticas, vamos a reformar las que tenemos, vamos a hacer un nuevo coliseo, vamos a tener un nuevo complejo acuático, vamos a tener una nueva pista de atletismo, una nueva pista de bicicross, una nueva pista de patinaje. Pero quiero aclarar algo, porque el gobernador me decía que estaba corriendo el rumor aquí en Ibagué, una publicación de algún periódico en alguna parte, que decía que como no habían comenzado las obras, no se iba a realizar, no se iban a realizar los juegos aquí, los juegos nacionales en Ibagué. Yo les digo aquí, no hay la menor posibilidad de que no se realicen los juegos aquí en Ibagué. Acabo de hablar con el director de Coldeportes, todo va marchando, todo se va a hacer y vamos a tener los mejores Juegos Nacionales de la historia aquí en Ibagué. De manera que no se preocupen por eso. O sea que hay un gran compromiso, no solamente del alcalde los alcaldes de las 2 ciudades, sino también de los contratistas que saben de la necesidad de tener estos escenarios a tiempo para nuestros deportistas. O sea que estaremos encima de ellos, estaremos empujando y lógicamente a principios de noviembre comenzarán los Juegos Nacionales.
20 días antes de la inauguración, en vista de que ningún escenario deportivo nuevo se logró terminar, varios deportes fueron trasladados a Bogotá, Cali, Medellín, Cundinamarca y Antioquia. Y la hecatombe fue tal que el presidente Santos ni siquiera se atrevió a asistir a la inauguración. Quisiera preguntarle sobre los Juegos Nacionales de Ibagué. Bueno, ahí sí hay otra preocupación muy grande. Tenemos una actuación especial, pues hay un tema de un daño fiscal enorme que se puede presentar. Estamos realizando la actuación especial. Esperamos entregar los resultados muy pronto sobre este tema, porque también es otra situación preocupante en donde hay unas grandes inversiones de obras que no concluyeron. Hoy los adelantos desde las últimas... El responsable directo de este fracaso es Coldeportes, que revisó los diseños y los aprobó. Los 6 puestos más importantes de los Juegos eran de Coldeportes, pues debía aprobar el presupuesto de inversión y encargarse de la organización de los Juegos, como también de la construcción y adecuación de las obras. El mismo director de infraestructura fue de Coldeportes. Los contratos fueron financiados en un 80% por Coldeportes y el 20% entre la Gobernación del Tolima e Ibagué. Esto es lo que hay hoy en Ibagué, obras abandonadas en el cementerio de elefantes blancos más grande del país. La obra que más avanzó fue el patinódromo, del que se ha hecho el 60%. Y Coliseo Mayor para 7.000 personas, que albergaría vóley, básquet y microfútbol, luego de una inversión de 6.124 millones de pesos, quedó así. El complejo de tenis y squash, que hubiera sido el primero de esos deportes en el país, luego de trabajos por 2.162 millones de pesos, quedó así. El terreno del campo de béisbol se piensa volver algún día un campo de fútbol. El tejódromo, al que se le invirtieron 245 millones de pesos, ya está inmontado, y la pista BMX sigue perdiendo sus desniveles con las lluvias. Si algún día se llegaran a continuar las obras, al acero que está a la vista habrá que pelarle manualmente el óxido. El plan de los Juegos fue acabar con el complejo deportivo que tenía Ibagué para crear allí el que sería el mejor complejo deportivo del país. Se destruyó la villa deportiva y esto fue lo que quedó. Y se remodelaron la piscina y el Coliseo Cubierto, herencias de los Juegos Nacionales de 1970. Hoy las obras están completamente abandonadas. Quienes pagaron más caro el pato fueron los deportistas de Ibagué, que por cuenta de los Juegos hoy no tienen dónde hacer deporte. O sea, se quedaron sin el pan y sin el queso. Pues desafortunadamente todos los escenarios deportivos nos los quitaron a toda la juventud, porque no hay donde entrenar patinaje, no hay donde entrenar fútbol, baloncesto ni nada. El pasado alcalde no sé qué hizo, lo único que vino a hacer fue de estragos, porque todo quedó en el limbo, los escenarios quedaron a medias. Desafortunadamente el año pasado el alcalde, no sé quién sería, pero acabó con eso. Qué tristeza de que no tengan aquí los niños a dónde practicar. Dicen que es el elefante blanco acá de Ibagué, ¿cierto? Los chicos ya quedaron desamparados totalmente. Vimos cómo la administración pasada desastrosamente convirtió los pequeños escenarios que habían, los destruyó totalmente, supuestamente para crear unos nuevos escenarios que hasta el momento no hemos visto. Se ha visto solamente un nido de corrupción, desidia. Y como si los Juegos Nacionales no hubieran sido los peores de la historia, Andrés Botero renunció a la dirección de Coldeportes y ahora es, por pedido del presidente Santos, presidente del Consejo Nacional de Coldeportes. Aquí es el día de hoy. ¿Colombia está igual, peor en el campo de la corrupción o ha mejorado en algo?
Eso es difícil decirlo. Un país como Colombia tiene unas particularidades que comparte con países como Guatemala, como Honduras, como México, entre otros, que es en primer lugar una corrupción muy estructural, en segundo lugar una corrupción que está muy ligada a otras actividades criminales como es el narcotráfico, como es la minería ilegal, como es el tráfico de armas, como es la deforestación ilegal, y todas estas actividades mueven mucha plata. Entonces, voy a decir algo que puede sonar un lugar común, pero entre más plata, pues más corrupción uno pensaría que hay. Y además, pues con unos aparatos de justicia que no funcionan. Entonces yo me atrevería a decir que hay más corrupción, sobre todo una corrupción de muy alto impacto, diferente a la que había hace unos años, y una corrupción que por esos vínculos con otras formas de criminalidad adquiere unas connotaciones y tiene unas implicaciones mucho más graves. Ahora, se han hecho esfuerzos, sin duda, en los últimos años se han hecho esfuerzos muy grandes para combatir la corrupción con nuevas normas, con nuevas instituciones, pero las normas por sí solas no funcionan o no funcionan suficientemente. Están cobrando millonarias sumas por el voto para tramitar de manera fraudulenta millonarias. A pesar de que hoy hay una mayor conciencia sobre la corrupción, los escándalos se limitan a titulares que quedan sepultados rápidamente por la velocidad y el volumen de la información. Presunta corrupción. Casos de corrupción. Culpable de 2 cargos de corrupción en el escándalo